La paz de Dios, hermanos. Pues mi nombre es Emma Arenas Valdés y yo voy a dar un testimonio a nombre de mi mamá, que se llamaba Paula Valdés. Aquí lo conocían como la hermana Paulita. Mi mamá ya tiene 15 años de que partió con el Señor, pero quiero decirles cómo llegó mi mamá a la iglesia. Mi mamá, antes de conocer al Señor, pues era muy católica. Después de ser católica, encontró a unas personas que le hablaron, pero no de la palabra de Dios, sino que la llevaron a un templo espiritista, donde ella iba y ella creía que allí estaba haciendo bien, que ahí se encontraba el Señor. Ahí nos llevó también a nosotros y allí estuvimos también congregándonos, escuchando, pues según ellos, la palabra de Dios. Recuerdo que mi mamá después algo sentía en su corazón y dejó de ir. Aquellas personas la buscaban para que fuera, pero el Señor ya tenía planes con ella. Recuerdo que después aquella hermana que fue la que la llevó, también fue la misma que le habló del Señor y se empezaron a congregar. Hicieron una misión ahí en San Fernando y era una célula donde se congregaban. Después fueron nuestras hermanas del templo, mi hermana Esperanza, mi hermana Carmen, y allí estuvieron. Yo recuerdo que cuando mi mamá empezó a ir al templo, mi papá le prohibía que fuera y le decía, donde tú vayas, vas a ver cómo te va a ir. Recuerdo que mi papá tenía una costumbre, y gracias a Dios por esa costumbre, porque él tomaba una siesta que duraba como 2 horas, y era tan metódico en eso que exactamente se iba a dormir, o el Señor lo ponía para que mi mamá pudiera asistir al templo. Recuerdo que ella hacía la comida de un día para otro y la escondía para cuando ella se fuera al templo y mi padre se despertara, ella sacaba la comida, la empezaba a calentar y mi papá se levantaba a comer y no se daba cuenta que mi mamá se iba al templo. Le doy gracias a Dios porque ella pues me empezó también a mí a platicar y también nosotros fuimos. Gracias por la vida de mi madre, porque el Señor la empezó a usar, a capacitar. Recuerdo que cuando ella venía al templo, ella no sabía leer. Mi mamá no sabía leer y quería escudriñar la palabra. Dios le dio esa pues sabiduría de que empezaba a leer la Biblia. Empezó a leer no de una manera fluida, pero sí la entendía, empezó a escribir y ella entendía cuando hacía anotaciones, pues ella se entendía lo que escribía. Cuando yo leía, pues yo no entendía, pero ella sí lo entendía. Le doy gracias a Dios porque empezó a leerla, pues empezamos a venir junto con ella. Recuerdo que después le hablaba a mi papá y mi papá se enojaba mucho, pero Dios ya tenía sus planes también para con él. Y recuerdo que cuando un día mi papá, el Señor tocó también su corazón. Recuerdo que él tenía una cruz muy grande atrás de su cabecera y un día la quitó mi padre y la partió en 2 y dijo, son 2 palos, nada más son 2 palos. Le damos gracias a Dios porque también mi padre, que también ya partió con el Señor, también aceptó al Señor Jesucristo. Mi mamá tuvo muchas cosas que agradecerle al Señor. Yo recuerdo uno de ellos cuando mi papá se enfermó pues le dio un infarto y lo llevaron a cardiología. Recuerdo que mi mamá oraba y le pedía mucho al Señor por mi padre, pero pues el Señor también ya tenía sus planes para con él. Doy este testimonio de mi padre porque los 2 ya partieron con el Señor, mi mamá también, y los 2 se congregaron aquí, aceptaron al Señor los 2, y cuando mi padre le dio el infarto, recuerdo que mi mamá y yo leíamos en la palabra de Dios que en Ezequías cuando decía que nada más le añadía un poco de vida para que arreglara su vida. Mi papá en ese tiempo, el Señor también, como dice la palabra, 21 días estuvo en el hospital y mi mamá con él estaba y le damos gracias a Dios porque mi papá también alcanzó a arreglar su vida delante de Dios, aceptó al Señor Jesucristo. Mi mamá, recuerdo que nosotros nos fuimos al hospital y lo dejamos bien a mi papá y él lo entubaron.
y le dijo a mi mamá, mañana vengo. No estaba entubado, a otro día lo entubaron, pero esa noche, un día anterior, el Señor le dio fortaleza a mi mamá. Recuerdo que ella, el Señor la ungió, empezó a llorar, el Señor la fortaleció porque le estaba preparando pues en ese dolor que venía para mi madre. Y recuerdo que ese día mi mamá estaba muy agradecida con Dios. A otro día que fuimos, ya mi padre estaba entubado. Mi mamá tenía esa fuerza suficiente, Dios se la dio esa noche anterior para que ella pudiera pues llevar ese dolor, esa pena de la pérdida de su compañero. Yo recuerdo que nosotros orábamos y mi mamá le pedía mucho al Señor que mi padre no muriera solo ahí en ese hospital, en cardiología. Cuando mi mamá le dijo al Señor que le daba gracias por el compañero que le había dado, nosotros aprovechábamos y orábamos y le hablábamos a la gente que estaba allá a un lado, diciéndole que Dios es poderoso. Ese día mi mamá se dedicó a predicar. Ahí en ese poco tiempo que mi padre estuvo, mi mamá predicaba la palabra con mucho gozo y con muchas fuerzas, sabiendo que pues la vida de mi padre también ya no tenía remedio. Una noche estábamos afuera y le damos gracias a Dios porque ya no era tiempo de visita, ya no era tiempo de nada. Y la doctora que estaba ahí nos decía que no podíamos pasar, el tiempo de visita se había acabado. Pero Dios, escuchando las oraciones de mi madre, la doctora nos hizo pasar a mis 3 hermanos que estábamos junto con mi mamá y nos metió por unos pasillos atrás y nos llevó a donde estaba mi padre. Y ahí mi madre pudo contemplar la gloria de Dios porque se pudo despedir de su compañero. Casi iban a cumplir 50 años de casados, pero el Señor sabe por qué no llegaron a la culminación de ese momento. Pero lo que sí le damos gracias a Dios es que mi mamá, por sus oraciones, por lo que le pedía al Señor, que le pedía que mi padre no muriera solo, le dio la oportunidad de despedirse de él, aun cuando sabíamos, quizá no lo sabemos nosotros si él nos escuchara, pero cuando mi madre le decía a mi padre que le daba gracias por su vida y se lo entregaba al Señor, le damos gracias por ello, porque unas horas antes mis hermanos le decían a mi mamá que le desconectaran, y mi mamá les decía que de nosotros no dependía el quitar la vida, ni la decisión era de ella, sino que pues Dios era el que iba a hacer todas las cosas. Esa noche Dios le dio a mi madre esa oportunidad de despedirse de su esposo y nosotros como hijos de despedirnos de nuestro padre. Gracias le damos porque mi madre fue fuerte en todo momento y ahí vimos la misericordia de Dios para con ella. Y recuerdo que mi mamá le entregaba y se despedía. Mi padre en ese momento, la máquina que nos avisaba que tenía vida se fue haciendo una rayita y supimos que mi padre partía. Gracias le damos por la vida de mi madre, porque yo ahí vi que las oraciones son tan fuertes y que Dios nos escucha. Nos enseñó mi mamá a depender de Dios y por ello le doy gracias por la vida de ella, porque ella nos encaminó aquí donde estamos. Gracias le damos y sé que ella está con el Señor y con mi padre, porque también sería coincidencia o no, pero el día que mi madre murió fue el día que ellos se casaron. Ese día depositamos a mi madre junto con mi padre en la tumba que pues ellos iban a estar juntos. Gracias le doy a ello porque pudimos contemplar la gloria de Dios y por la misericordia que Dios hizo con mi madre pudimos también estar en este camino. Y yo sé que si ella viviera, pues le daría gracias y le daría gusto por estos 50 años que la iglesia va a cumplir. Quizá mi mamá ya estuviera viejecita, pero ella con todo su corazón le daría gracias por estos momentos de felicidad que la iglesia va a vivir por los 50 años. Todo esto es para la honra y la gloria de Dios. Paz de Dios, hermanos.